Como ustedes saben, en la gran mayoría de países de tradición católica, en Europa y en América Latina, en muchos de los países, con algunas excepciones, ¿no? Digamos México, por ejemplo, o Uruguay, los países han llegado a alguna forma de acuerdo para que la religión católica pueda ser enseñada en las escuelas públicas, ¿no? Y uno de los casos es en España, por ejemplo, las llamadas escuelas concertadas, y en el Perú el hecho de que las clases de religión se enseñan en las escuelas públicas y el Estado paga a los profesores de religión, pero es la Iglesia Católica la que califica a esos profesores para que sean efectivamente profesores de religión, que estén adecuadamente formados en la enseñanza católica, ¿no? No siempre resulta, pero digamos, desde el punto de vista de los acuerdos, son acuerdos razonables. Y en la medida en que las sociedades se han ido alejando de la práctica de la Iglesia Católica, los distintos estados y la Iglesia Católica han ido encontrando algunas fórmulas. La clase de religión católica no sea obligatoria, y si es que algún padre de familia es no creyente o es evangélico o de cualquier otra denominación, pide que su hijo o su hija sean exentos de asistir a esa clase, ¿no? Y en algunos lugares, como en España, se ofrecen unas clases alternativas durante, no el actual, pero el previo gobierno socialista se quería reemplazar por un verdadero lavado de cerebro anticatólico y socialista, que era llamado Educación para la Ciudadanía. En internet busquen quién era el ideólogo detrás de este esperpento, pero digamos, al final se terminan llegando a algunos acuerdos, ¿no? En el caso del Perú, este acuerdo, por ejemplo, y en más de otro país, pero en el caso del Perú, y me centro ahora en el Perú porque la historia que quiero contar pues, sucedió en el Perú. Pero hay un acuerdo que forma parte del acuerdo entre el Perú y la Santa Sede, y ese acuerdo se llama un concordato, ¿no? Un acuerdo entre dos naciones. Y un concordato tiene un peso legal muy importante y es relativamente difícil de cambiar, ¿no? No es tan fácil como cambiar una ley. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Para que una parte se considere de acuerdo, por ejemplo, el Estado peruano, se requiere un número de congresistas que voten a favor de cambiar el concordato, etc. Yo creo que las clases de religión católica, digamos, auspiciadas por el Estado o permitidas por el Estado, van a terminar desapareciendo si es que la tendencia sigue como sigue, ¿no? Donde las personas no solamente se van alejando del catolicismo, sino que van generando una fobia anticatólica, que buena parte del discurso secular de hoy es marcadamente anticatólico, ¿no? Cuando vemos las propuestas del aborto, de la ideología de género, de lo que se considera un Estado, entre comillas, moderno, o una sociedad, entre comillas, moderna, es fundamentalmente anticatólica. Miren ustedes, a veces la retórica es de costado, ¿no? Como el presidente de Chile, que jamás, digamos, atacó directamente a la Iglesia Católica, pero todas las propuestas que hizo eran propuestas de, digamos, de pulverizar la presencia de la Iglesia Católica en la vida pública. O en el caso de Petro, en Colombia, que sí, digamos, confronta a la Iglesia Católica y quiere cerrar las capillas en los lugares públicos o lugares estatales, y marcadamente cree que el progreso, entre comillas, de Colombia
depende de la disminución, si es que no, de la desaparición de la Iglesia Católica, ¿no? Pero al final del día, lo importante es que la gente va perdiendo el sentido del valor de la educación católica, que en algunas naciones, por ejemplo, como en Italia o en Francia, donde el número de práctica religiosa es bajísima, sin embargo, muchas personas consideran, por razones culturales, históricas y éticas, es importante que mis hijos aprendan del catolicismo, ¿no? Es decir, no dicen, bueno, que sean católicos, pero dicen que aprendan del catolicismo. Bueno, todo esto lo comento porque hace muy poco los peruanos nos enteramos de que el Tribunal Constitucional, que es, digamos, el tribunal supremo, el definitivo para una decisión de carácter judicial, determinó que un pedido hecho por un ciudadano independiente de eliminar el curso de religión católica de las escuelas carecía de mérito. Pero solamente cuando el Tribunal Constitucional tomó esta decisión es que la mayoría de los peruanos, o digo varios peruanos, ¿no? Porque muchos ni siquiera estaban enterados todavía porque no siguen de cerca con todo lo que está pasando en el Perú, lo que está decidiendo el Tribunal Constitucional, pero resulta que el 24 de febrero de este año, del 2023, que el Tribunal Constitucional señaló que a través de uno de sus magistrados, un magistrado que se llama Ernesto Blume Fortini, un jurista conocido en el Perú, emitió un voto que, digamos, expresó la razón por la que el Tribunal Constitucional rechazaba el pedido de una demanda de amparo, que es como se llama en el Perú, digamos, el proceso para que la justicia actúe inmediatamente, ¿no? Porque para prevenir un daño inminente. Y este recurso de amparo buscaba eliminar definitivamente el curso de religión de todos los colegios públicos. La demanda señalaba que la religión católica que se enseña en los colegios es culpable, y acá cito textualmente el pedido, es culpable de provocar un perverso adoctrinamiento entre los alumnos de los colegios públicos del país. Pero, digamos, el jurista Blume Fortini dijo, más allá de los argumentos eminentemente subjetivos, porque el que se quejó dio esta razón, perverso adoctrinamiento religioso, pero ni siquiera lo justificó. Digamos, incluso para justificarlo no sería muy complicado, ¿no? Si ustedes se ponen a pensar, ya hay argumentos en esa línea que la religión católica produce homofobia, produce transfobia, produce fanatismo religioso, produce intolerancia contra las personas que piensan distinto, contra la libertad de las mujeres a tener el derecho sobre su propio cuerpo, que nosotros sabemos que es eufemismo para matar bebés en el vientre materno. Todos estos argumentos, ¿no? Pero el señor que presentó esto simplemente habló del perverso adoctrinamiento religioso, y la decisión del Tribunal Constitucional fue la persona que se queja no ha presentado medios de prueba que demuestran mínimamente tal situación, lo cual demuestra que su pretensión no puede ser evaluada a través del proceso de amparo, pues no se encuentra dentro del contenido constitucionalmente protegido por el derecho invocado. O sea, el derecho invocado, o sea, lo que invoca el denunciante, el demandante, el que pide una acción de amparo, es decir, acción inmediata. La acción de amparo tiene que explicar jurídicamente, es decir, que
de acuerdo a la ley existente en el país, señale que demuestre que hay un mal inminente que se va a producir o hay un mal que ya se está produciendo desde el punto de vista legal, es decir, que legalmente está calificado como un mal. Una persona no puede pedir un recurso de amparo, por ejemplo, que dejen de servir coliflor pues, o brócoli en las escuelas públicas, en los almuerzos, porque les parece que es horrible. A mí no, por si acaso, pero digo, sé que es una de las verduras menos populares, que están entre los vegetales menos populares, ¿no? Porque no hay una ley en el Perú que diga que las personas tienen que ser protegidas de alimentos que no les gustan, ¿no? Entonces, no basta con que una persona subjetivamente se sienta ofendida, no basta con que esa persona demuestre que representa a un grupo relativamente grande o representativo de personas. Simplemente el Tribunal Constitucional declaró que la demanda es improcedente. Pero lo que ha quedado abierto, y por eso digo, en la medida en que la sociedad se vaya secularizando y cada vez menos personas estén interesadas en defender la libertad religiosa, este tema ha quedado abierto porque la razón por la que el Tribunal Constitucional ha rechazado la demanda de amparo es, una vez más, porque simplemente la demanda no tiene fundamento. Pero dos de los magistrados establecieron la pregunta, independientemente de que este señor tenga razón o no tenga razón para presentar su demanda, que es simplemente una queja subjetiva, ¿no? sin pruebas legales, debe eliminarse el curso de religión en los colegios públicos por supuesto, para los católicos esto significa una, digamos, invasión, significa para nosotros un desplazamiento de la libertad religiosa, porque la Constitución menciona elementos del concordato, porque además la ley permite que el padre o el tutor del estudiante pueda exonerarlo del curso de religión por motivos de conciencia o en razón de sus convicciones religiosas, otra digamos, de las posibles razones que tienen otra religión. Y además dejan claro que esto no puede afectar el promedio académico del alumno, es decir, un profesor de religión no le va a poner una nota descalificatoria a un estudiante simplemente porque no asiste al curso de religión, afectando de esta manera el promedio, ¿no? El demandante dice que la finalidad de su demanda era proteger a la niñez del, cito textualmente, adoctrinamiento perverso de una religión inicua como la católica, porque esta religión, sigo citando, causó muchos estragos dentro de la sociedad, razón por la cual debería ser reemplazada por materias vinculadas a ciencias o ciudadanía, ¿no? Recuerden que la pretensión española en el anterior gobierno socialista era reemplazar religión con educación para la ciudadanía, ¿no? Este curso que estuvo a un pelo de ser forzado sobre todas las escuelas, ¿no? Y era un adoctrinamiento literalmente fascista de culto al Estado socialista, ¿no? Entonces no es casual que el que hizo el sujeto anónimo que ha hecho esta queja mencione que la religión sea reemplazada por materias vinculadas a ciencias o ciudadanía, ¿no? Pero justamente el Tribunal Constitucional ha dicho, mira, esto no cierra el hecho de que la demanda por sí misma en algún momento pueda ser fundada, ¿no? Es decir, esta demanda
extremadamente visceral, pues mal hecha, sin esfuerzo. La demanda se presentó en 3 hojas, 3 folios, ¿no? Normalmente una demanda de esta naturaleza es un tremendo documento con sustento constitucional, con sustento en el derecho penal, en el derecho civil, etcétera, ¿no? Justamente una de las juezas, que es conocida, digamos, por ser de izquierda, María Elena Ledesma, dio por fundada la demanda, ¿no? O sea, la decisión no fue la decisión no fue unánime, cuando debió haber sido unánime, sobre todo cuando vemos el argumento, o sea, o mejor dicho, la falta de argumento, ¿no? Pero María Elena Ledesma se pronunció a favor de declarar fundado el pedido, diciendo que la defensa del Estado laico consiste en respetar a todos los que lo conforman, católicos y no católicos, como si enseñar el catolicismo con la facultad o con la posibilidad de poder no asistir a las clases, dejara o sea, significará la violación de los derechos de alguien, ¿no? Entonces, básicamente ya se abre una puerta, y como digo, esto va a depender de cuál sea el camino que siga la mayoría de los peruanos o de cualquier otro país, porque básicamente la enseñanza de religión, cuando se firmó este concordato que entre el gobierno peruano y el Estado del Vaticano, la Iglesia Católica, fue en 1978, cuando la gran mayoría de los peruanos eran católicos. Ese número se ha disminuido significativamente y puede seguirse disminuyendo, ¿no? Pero al final no es que yo augure que desaparezcan las clases de religión, todo lo contrario, pero las cosas que no se defienden se pierden, y ese podría ser el caso con la enseñanza de religión allí donde se enseña en las escuelas públicas. Que tengas un buen día.